¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a una mirada diferente. Para nosotros es un honor estar acompañándoles a todos ustedes a través de este espacio, desde donde buscamos conocer en esencia a los legisladores. Y en esta oportunidad vamos a entrevistar al senador de la Nación, Eduardo Nakayama. Él es abogado, historiador y docente universitario. También tiene mucha experiencia en lo que es el ámbito académico. Le vimos también como conferencista de varios temas, principalmente de temas relacionados a la política, la democracia, liderazgo y otros temas de actualidad. Así que ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en Senado TV. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Clary? El placer es todo mío y felicitar esta iniciativa de Senado TV de mostrar un poco otros planos de los legisladores. Creo que es importante bajar un poco al lado humano, ¿verdad? Porque muchas veces lo que vemos en las sesiones son debates, muchas veces peleas y demás, y sin embargo detrás de cada legislador hay un pensamiento, hay una familia, una historia de vida, y creo que es muy importante acercar eso a la ciudadanía. Entonces les felicito por la iniciativa. Muchísimas gracias, senador. Y justamente cuando estábamos organizando esta entrevista, estábamos viendo su agenda, que siempre es bastante apretada, muchas reuniones, también de repente muchos encuentros en las comisiones asesoras. Y queremos saber un poquitito cómo es su rutina como legislador. ¿Usted se levanta temprano? Comentanos al respecto. Sí, yo me levanto muy temprano, hay veces que a las 5, a veces a las 5:30, si tengo un poquitito más de tiempo, a veces a las 6:30 o 7, ¿verdad? Pero por lo general ya estoy despierto desde muy temprano, recibo llamadas de la prensa, respondiendo un poco las preguntas, sobre todo después de los días de sesión ordinarias, donde quedan muchas cuestiones en el tintero. Entonces la prensa llama a extender un poco su entrevista, a saber un poco más sobre determinadas cuestiones. También en el seno de las comisiones asesoras, yo por lo menos tengo prácticamente todos los días actividad legislativa de lunes a viernes. Hay veces que el viernes estoy un poquitito más libre, digamos, por decirlo de alguna forma, pero en realidad también recibo gente, audiencias, o se llevan adelante audiencias públicas, porque también los distintos proyectos de leyes que nosotros tratamos aquí muchas veces tienen que tener un componente de opinión por parte de la sociedad civil. Es decir, ayer dimos, por ejemplo, media sanción al proyecto que amplía las penas o la expectativa de pena para el maltrato animal, algo que fue, digamos, muy debatido y discutido por la sociedad en las últimas semanas. Y eso se llegó, digamos, digamos, a una realidad gracias a que muchas de las organizaciones que trabajan por los animalitos nos acompañaron, hablamos, nos aportaron cuestiones y demás. Entonces yo creo que es muy importante también mantener ese contacto con la ciudadanía, con la sociedad civil, para tratar de sacar las mejores leyes. No es que nosotros nomás vamos por, digamos, iluminación divina decir qué es lo correcto y qué no. Hay que hablar con la gente, con la sociedad, y en base a eso se trata de sacar las mejores leyes. Las audiencias públicas también que se Claro. realizan, que suman muchísimo para poder analizar de manera profunda un proyecto de ley. También me gustaría preguntarle, senador, con respecto a lo que es para usted la política. Sabemos que desde el ámbito académico, la ciencia política es la ciencia que estudia el poder, pero para usted, ¿qué significa la política? Bueno, la política tiene que ser servicio. Émile Littré, que fue el discípulo de Augusto Comte, que prácticamente el padre de la sociología moderna, decía que para entender a las sociedades, y sabemos que las sociedades están gobernadas o regidas por la política, es decir, tiene que haber un grupo político que es el que diga más o menos vamos a ir hacia acá o hacia allá a través de un sistema de representación, porque la sociedad tiene un modo de gobernarse a través del poder, y el poder se ejerce por medio de los representantes, ¿verdad? Y Littré decía que para entender a las sociedades tenemos que saber de biología. Para saber de biología hay que entender de química o de las relaciones químicas que se dan entre los organismos. Para entender de química hay que saber física.
Y para saber física hay que saber matemática. O sea, va desde lo más complejo hasta lo más simple, que es 2 más 2. Y dentro de la biología, que es lo que está por debajo de la sociedad, tenemos varias relaciones que se replican en la política. Por ejemplo, hay casos de relaciones simbióticas donde ambas partes, digamos, obtienen un beneficio. Hay relaciones parasitarias, hay relaciones tóxicas, hay de todo dentro de la política, pero el servicio, y ya que vos hablaste de la parte académica, que es un poco el mundo de las ideas o del deber ser o lo que sería bueno que se haga, cuando uno baja a la política real o a la realpolitik, cambia bastante, porque en el mundo de las ideas existe, digamos, una buena intención de hacer las cosas, pero en la política real uno se da cuenta que se enfrenta a muchos obstáculos. El primero de ellos te impone la matemática, que es el número de votos. Si vos no tenés mayoría, muchas veces es difícil obtener algo. Entonces esas mayorías también se pueden construir. No se puede construir una mayoría si uno se pelea todo el tiempo. Uno tiene que mantener unas buenas relaciones o relaciones cordiales con los distintos colegas, independientemente al color, a la ideología, a lo que piensan. Obvio, hay cuestiones límite que a nosotros nos dicen hasta acá yo puedo llegar y a partir de acá yo no voy a tolerar, pero por lo general nosotros tenemos que mantener relaciones cordiales con todos, ¿verdad? Y en el punto del servicio, Clarita, me parece muy importante que también distingamos lo que es el beneficio personal del beneficio colectivo. Porque mucha gente se acerca a la política simplemente buscando un beneficio directo para sí o para su familia. Dice, yo trabajé por fulano de tal y no me consiguió trabajo. Dice. Yo trabajé por fulano de tal y necesito dinero y no me dio dinero. Yo trabajé por fulano de tal y ahora necesito para medicamentos y no tengo. Yo trabajé por fulano de tal y no he obtenido tal o cual pedido que hice. Y eso es simplemente prebendarismo. Eso es clientelismo. Nosotros tenemos que salirnos y superar ese sistema político que es un sistema político dependiente parasitario. Nosotros tenemos que llegar a la política como el servicio real a la sociedad y al interés colectivo. Es decir, si hay gente que no está recibiendo una buena atención de salud en el INCAN o en el Hospital Nacional de Itagua, tenemos que trabajar para que mejore el servicio de salud. Y el Congreso Nacional debe de ejercer su rol de contralor de lo que hace el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, a ver si está ejecutando bien, si está invirtiendo los recursos correctamente o si eso está yendo a pagar operadores políticos, si eso se está desviando a través de licitaciones amañadas o qué es lo que está ocurriendo. Entonces, el acompañamiento nuestro siempre tiene que ser para buscar mejorar el interés colectivo, no el interés particular. Entonces, yo particularmente y personalmente siempre he mostrado un compromiso abierto hacia la sociedad, hacia intereses colectivos. No pedidos de yo necesito tal o cual cosa o conseguirme trabajo. La gente sabe que pierde el tiempo conmigo en ese sentido. De hecho, no tengo estructura, no tengo nada. Yo he llegado gracias al voto popular de la gente bueno, y así espero mantenerme y seguir escalando en la política. Y sobre todo porque también desde este espacio se puede hacer muchísimo. Y me gustaría preguntarle al respecto, ¿cuál es su motivación principal, senador, para estar en la política? El Paraguay. Le amo profundamente a mi país, a mi patria, y lo que más quiero es que nuestro país sea un país desarrollado, que sea un país de oportunidades para todos, que sea un país que pueda recibir nuevamente a sus hijos que se han marchado por distintos motivos desde hace décadas, algunos por motivos políticos, otros en un exilio económico, más recientemente gente que ha migrado a España, a la Argentina, a otros países, a Italia, y que nosotros podamos brindar nuevamente oportunidades a esa gente, ¿verdad? Entonces mi principal motivación es el Paraguay, y el Paraguay no termina en las fronteras nuestras. El Paraguay termina donde está el último paraguayo,
sea que esté en Bilbao, en Málaga, en Madrid, en Barcelona, en Nueva Jersey, en Buenos Aires, en Caballito, en Mar del Plata, en La Plata, en Rosario, donde sea que esté nuestro compatriota, allí es donde termina el Paraguay. Y tenemos que tratar de gobernar para todos, tenemos que tratar de legislar para todos, tenemos que buscar justicia para todos los paraguayos. Sí, muy interesante. También nos gustaría conocerle al senador, pero en su aspecto más humano, más personal. ¿Cómo usted se define como persona? Bueno, yo soy un chico de barrio, Clary. Yo soy asunceno, hijo de el doctor Mateo Nakayama. Él fue un médico traumatólogo de origen japonés, porque si bien nació en La Colmena en el año 1938, fue uno de los primeros hijos de inmigrantes japoneses, él ya nació en nuestro país, o sea, era paraguayo, y él brindaba servicios aparte de la sanidad militar, porque era médico militar, estuvo incluso en Mariscal Estigarribia, en el hospital, allí sirviendo con los hermanos indígenas. Posteriormente hizo una especialización en el Brasil, en traumatología. Y mi madre, docente de dactilografía e inglés. Mamá tenía un instituto de dactilografía en mi casa, nosotros allí aprendimos con ella muchas cosas. Y yo soy huérfano de padre. Mi mamá era de Caballero Pueblo, los dos del 9º departamento de Paraguarí, papá y mamá. Pero yo ya nací acá, de hecho ellos ya se habían mudado a Asunción, sus familias de la década del 50, papá allí en la zona de Eusebio Ayala, casi Boyani, cerca de calle Última. Mi mamá acá cerquita del Congreso, en Benjamín Costán, ella entraba en la Providencia, en el colegio, y posteriormente se mudaron hacia Avenida Rodríguez de Francia y Estados Unidos. Estuvieron en un bar allí muchos años. Primero el bar Comunero, acá cerca del Congreso, después el bar Estados Unidos. Siempre estuvieron metidos en la cocina, pastelería. Mi abuela era una gran pastelera, era experta en empanadas, milanesa y todo. Eso no le quiero dar hambre a la gente, pero les cuento, ¿verdad? Y ella influyó muchísimo en mi educación y en mi formación, porque si abuela me embuina clarita, porque yo soy huérfano de padre. Es decir, cuando yo no le llegué a conocer a papá, mamá estaba embarazada de mí cuando papá falleció. Entonces yo me crié con mamá y con mi abuela. Yo fui al Cristo Rey, al colegio, la primaria, la secundaria, y mi abuela ha incidido muchísimo en mi formación, porque prácticamente como mamá también tenía que trabajar, nosotros después del colegio nos quedábamos allí en lo de mi abuela, que es acá en el centro de Asunción, y ella me indicaba mucho para leer, tenía una biblioteca muy interesante allí, entonces yo podía leer los textos. Me recuerdo siempre de su libro de Sartú y Murié, que eran un libro de historia viejo de la década del 30, ¿verdad? Que tenía en original ella. Y entonces yo partía allí, leía las civilizaciones mesopotámicas, los sumerios y demás, ¿verdad? Y a partir de allí también el amor a la historia, a la geografía. Y bueno, y posteriormente fui creciendo, pero me considero un chico de barrio. La casa mía materna quedaba en el barrio Hipódromo, ¿verdad? Pero anteriormente se conocía todo como barrio Stroessner en aquella época. Después hubo la división entre barrio San Pablo y barrio Stroessner, o sea que más popularmente se me conoce como que soy del barrio San Pablo, ¿verdad? Entonces allí yo viví gran parte de mi vida, incluso después de casado seguí viviendo allí. Hace unos 5 o 6 años me mudé a otro barrio, Mariscal de Estigarribia, pero soy un chico de barrio, de clase media, que digamos, en el momento de la universidad trabajaba y estudiaba. Fui padre muy joven, y entonces todo eso fue, digamos, marcando también lo que fue mi vida. Tengo 4 hijos, eh, básicamente una persona de familia y de barrio, querida Clarita. Yo le llegué a conocer a su mamá, una persona muy agradable, muy religiosa, muy carismática ella. Y me gustaría conocer más lo que es su familia. Tiene también usted un hermano que se llama Mateo, ¿verdad? Así mismo, él es arquitecto, es mi único hermano porque Mateo es mayor. Y bueno, él también, por supuesto, compartió conmigo toda la vida. Ahí estamos siempre
digamos, de cerca en la familia, ¿verdad? Entonces, nosotros dos solos con mamá que quedó y que está muy bien, por suerte, de salud también, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, senador. Ahora nos vamos a una breve pausa y ya regresamos en instantes. Una mirada en detalle a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Honorable Cámara de Senadores. Conozca de primera mano los proyectos de ley que serán analizados por los legisladores. El enfoque necesario para entender las decisiones legislativas. Todos los miércoles de 7:30 a 8 horas. Seguimos en una mirada diferente. En esta edición estamos entrevistando al senador de la Nación, Eduardo Nakayama, con quien estamos hablando de varios temas. Hay algo que yo veo siempre que a usted le apasiona y a mí también me apasiona, lo que es la historia, la parte académica. ¿Cuál es su pasión, aparte de todo eso que mencioné? Bueno, siempre mi pasión fue la historia. De hecho, mi formación, digamos, académica desde el punto de vista de mi oficio, lo que me ha dado, digamos, de comer y a mi familia también, es la parte de seguros. Yo soy especialista en derecho de seguros, ¿verdad? Pero yo decía, a mí algo que me apasiona también y que no me hace ganar dinero, pero que me da mucha satisfacción personal y que es la historia desde chico. Entonces dije, voy a hacer un masterado en historia. Y la gente me decía, Eduardo, ¿por qué no hacer un MBA en negocio, en esto, en aquello? Yo dije, no, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Yo voy a hacer lo que me apasiona. Yo voy a aprender técnica y académicamente cómo es el oficio de historiador para poder escribir y demás, ¿verdad? Y hice un masterado en el Brasil. Me ha ayudado mucho mis orientadores, principalmente el profesor Mario Maestri, un gran profesor e historiador brasileño que tiene como una característica muy particular, que es uno de los pocos historiadores brasileños lopistas. La historia pues siempre está dividida, al menos en materia de la guerra de la Triple Alianza, en lopista y antilopista. Y otra característica de Mario Maestri es que, a diferencia de mi convicción ideológica, yo soy liberal al 100%, pero desde el punto de vista filosófico e ideológico, él es comunista. Entonces yo dije, yo voy a ir con un orientador comunista para entender un poco también qué es lo que ellos piensan y cómo encaran la cuestión. Y me sirvió muchísimo, porque era como estudiar con el abogado del diablo, quien te decía exactamente lo contrario de lo que vos pensabas. Y te planteaba cuestiones y demás, debates interesantes, porque en la historia a veces nosotros decimos, no, el mariscal López, el mariscal Estigarribia, los principales protagonistas, el general, el coronel. ¿Y la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Qué comía la gente? ¿Qué pasaba cuando se, digamos, sufría una herida en la batalla? ¿Qué tomaban? Etcétera. ¿Dónde dormían? ¿Cómo dormían? Y entonces la historia social. Me decía Eduardo, yo no quiero más saber de fulano, mengano, de los principales protagonistas. Quiero saber del soldado. ¿Qué pasó del soldado? ¿Dónde dormía? ¿Qué comía? ¿Qué penurias tenía? ¿Había o no medicamentos? ¿Había esto, aquello? Entonces me dio otra mirada de las cosas, me ayudó muchísimo eso. Yo tuve una tesis de maestría que finalmente publiqué como libro acá en Paraguay, que es sobre la campaña de Humaitá. Y a mí me encanta eso, ¿verdad? Pero aparte de la historia y la política, la geopolítica. Es decir, la relación entre los estados, cómo eso dinamiza digamos, la política global y las grandes potencias, los enfrentamientos militares, hoy día también las guerras económicas y otro tipo de cosas que tenemos. La batalla comunicacional. La batalla mediática, por supuesto, ¿verdad? Hoy día que uno de los principales desafíos
es dentro de la hiperinformación, la desinformación, que es algo que se tiene, digamos. Por eso es importante que tengamos medios como TV Senado para que podamos hacerle llegar a la ciudadanía también una oferta comunicacional diferente y seria. Porque a veces uno está haciendo zapping, encuentra cualquier programa sobre cualquier cosa, y muchas veces dándote informaciones falsas o fake news, como se dice, lo mismo que en los distintos medios o redes sociales. Entonces, a partir de acá yo creo que es muy importante que nosotros sigamos construyendo, y felicito también esta iniciativa que están teniendo desde Senado TV. Gracias, senador, gracias. También me gustaría consultarle si usted sigue en el ámbito académico, si sigue enseñando historia, porque yo, por ejemplo, le conozco a usted justamente de la universidad, usted enseña historia. ¿Sigue usted con ese trabajo? Lamentablemente no. No tengo tiempo de ejercer ya la docencia de una forma regular, porque eso demanda mucho tiempo. No es solamente el tiempo en aula, sino también exámenes, seguimiento, bibliografía, porque gran parte de la malla curricular de las distintas facultades están desfasadas. Entonces uno, si quiere formar buenos profesionales, tiene que implementar algunos cambios dentro de la dinámica de la docencia. Vos recordarás que yo hacía eso con bastante frecuencia, cambiando los temas, cambiando la bibliografía, y sobre todo planteándole al alumno una cuestión que a él le pueda servir. A mí me llamó mucho la atención que en algunos exámenes finales de alumnos de casi los últimos años o módulos de la carrera de Ciencias Políticas, era difícil que algunos entendieran, por ejemplo, las diferencias básicas entre ideología liberal, comunista, conservadurismo, etc., para un estudiante de Ciencias Políticas, no digo para cualquiera, ¿verdad? Entonces, esas cosas yo creo que son importantes de que nosotros veamos. Para mí personalmente me hubiese encantado seguir en la docencia, pero lo que hago es seguir con charlas tanto en la capital como en el interior del país. Conferencias en Villarrica, en Ciudad del Este, en Encarnación, en Caguazú, en Coronel Oviedo, en Concepción, Pedro Juan Caballero, Pilar. Las veces que puedo, siempre estoy recorriendo y dando esas charlas. ¿Y en qué momento usted, senador, descubrió que tiene esa fuerte pasión por la historia, por el conocimiento, por la ciencia en general? Bueno, yo de chico, como te decía hace rato, siempre me gustó. Quizá no pensaba en aquel tiempo que eventualmente podía tener un protagonismo en la política nacional, pero creo que todos, desde al menos cuando estamos en el colegio, pensamos y soñamos que eso puede ser posible. Y ese es mi caso, ¿verdad? Yo desde el colegio también estaba siempre en los movimientos estudiantiles, también en la universidad. Yo estuve primero en la Católica, finalmente en la Nacional, y de alguna forma u otra siempre he participado en esos movimientos. Posteriormente ya me involucré más en lo que era la política partidaria, el Partido Liberal, y bueno, y siempre estamos trabajando y con ese anhelo de que más personas puedan interesarse en la política, porque como decía Manuel Gondra, el indiferentismo en política es la muerte de la democracia. Si nosotros no nos hacemos cargo y no nos involucramos en la política, vamos a padecer la clase política que muchas veces nosotros nos quejamos de tener. Y hablando de política en cuanto a su gestión como legislador, como senador de la nación, ¿qué proyectos que usted estará promoviendo? Bueno, son varios los proyectos que yo he venido presentando desde el periodo anterior, desde el primer periodo legislativo que fue 2023-2024, que finalizamos recientemente, donde aparte de la transparencia, que para mí es una cuestión transversal, la mayoría de los países que han salido del subdesarrollo o de las vías de desarrollo para convertirse en un país desarrollado, y tenemos los ejemplos de Singapur, de Corea del Sur, de Japón y de otros países, fue a través de la transparencia. Entonces, constantemente yo estoy trabajando
en proyectos que ayuden a transparentar la gestión. También, por supuesto, en mi área de trabajo, que son principalmente 3 comisiones, que son las comisiones de Relaciones Exteriores, de Asuntos Constitucionales, Fuerza Pública y Defensa Nacional, y la tercera comisión de Legislación. Estamos trabajando siempre en nuevas iniciativas legislativas, pero en distintos temas, ¿verdad? Como hablábamos al principio, la ley de protección animal que hemos sacado recientemente, pero así también estamos involucrados en trabajar en otras áreas como la tecnología, la generación de energía, etcétera, ¿verdad? Y en ese punto también, Clarita, quiero mencionar una labor legislativa que muchas veces no se ve, porque yo siempre he sido crítico en relación a aquellos que miden la función legislativa solamente por la cantidad de proyectos presentados. Yo soy uno de los que más proyectos presenta, pero yo no creo que se tenga que medir por la cantidad, sino por la calidad de los proyectos. Y por otro lado, también la defensa de los proyectos, porque hay cada proyecto que se presenta que no tiene pies ni cabeza y que uno tiene que estudiar, argumentar y rechazar, por ejemplo, en las distintas comisiones que tenemos. Y por el contrario, hay otros proyectos de ley que son muy interesantes y que nosotros tenemos que apoyar, y que si no se explica bien, si no se argumenta bien, quedan aguas de borraja o no se llega a aprobar, y de repente era algo muy importante que surgió de otro legislador, porque nosotros acá somos 45 senadores y 80 diputados. Y muchas iniciativas legislativas son muy importantes y otras realmente se prepararon simplemente para dar satisfacción mediática a la sociedad en un momento dado, ¿verdad? Y eso finalmente puede ser perjudicial a los intereses nacionales. Entonces, en algún momento es importante bajar la pelota y analizar lo que se tiene que hacer. Y otra cosa, la labor legislativa o del Parlamento, o en este caso de la Cámara de Senadores, tampoco es solo hacer leyes, sino también controlar lo que hace el Ejecutivo, acompañar la gestión, velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes, velar por la transparencia. Las relaciones internacionales, si bien están a cargo del presidente de la República y la Cancillería Nacional, la diplomacia parlamentaria cumple un rol fundamental en una república y cada vez más importante, ¿verdad? Entonces, nosotros los legisladores tenemos que estar al corriente de lo que pasa en el mundo, lo que pasa ahora actualmente en Venezuela, lo que está pasando en Ucrania, lo que ocurre en el Medio Oriente, en el Estrecho de Taiwán, que es un gran aliado y amigo nuestro. O sea, yo creo que es importante que nosotros estemos informados, que compartamos redes con parlamentarios de otros países, más allá de lo que tenemos en el Parlasur o en el Parlatino o en el Parlaméricas. Hay que crear otras alianzas parlamentarias que nos permitan a nosotros avanzar hacia adelante en los objetivos comunes que tenemos, sobre todo en la defensa de los principios democráticos. ¿Cómo es su relacionamiento, senador, con sus pares, con los demás senadores? Usted es prácticamente nuevo acá, este es su primer periodo como senador. Y también, ¿cómo ha sido su experiencia como legislador en este tiempo? Para mí es muy importante intentar tener el mejor relacionamiento con los distintos colegas, ¿verdad? Por supuesto que acá, como representación o espejo de la sociedad, existe absolutamente de todo, ¿verdad? Desde alguien que comparte tu barrio, tu ciudad, hasta otro que es del otro lado del país, uno que tiene una formación ideológica diferente a otro, un pensamiento, un planteamiento diferente sobre distintos temas. Yo creo que acá lo más importante es jamás tomar las cuestiones de forma personal. Debatir las ideas, no las personas, ¿verdad? Y siempre con el principio del yin y el yang, que dice que todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo tiene algo de bueno. Es cierto. Senador, para ir finalizando esta entrevista, ¿cuál sería el mensaje que usted le gustaría dar a la teleaudiencia, a todas las personas que están viendo en este momento el programa de su cámara? Bueno, yo me quiero dirigir principalmente a los jóvenes, pero como muchos jóvenes no ven el programa,
Yo quiero hablar con los padres y con los abuelos de los jóvenes. Quiero que ustedes sepan que son la inspiración de sus hijos y de sus nietos, aunque muchas veces parezca que no es así. Hay veces que lo vemos a los chicos, y yo tengo 4 de todas las edades, desde ya gente que se está recibiendo de la facultad hasta escolares, ¿verdad? Y a veces pensamos que no nos escuchan, que están con el auricular, escuchando su música, que viven en otro mundo, pero no es así. Ellos escuchan mucho lo que dicen los padres y los abuelos. Y yo les diría que vean la manera de decirle a ellos que se preocupen de ver cómo ayudar y colaborar en el engrandecimiento de nuestro país. Uno puede poner su granito de arena desde distintos puntos. No hace falta meterse en política, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, no, yo voy a estudiar Derecho y quiero ser, no sé. No, esperá. Vos podés contribuir a tu país como ingeniero, como enfermero, como médico, como docente y demás. Pero lo que hagas tenés que hacer bien. Tenés que ser el mejor de todos y esforzarte para ser el mejor de todos en lo que hagas en tu ramo, ¿verdad? Entonces, háblenle a sus hijos, háblenle a sus nietos y, por supuesto, aquellos que tienen alguna vocación para ingresar a la política, recuerden lo que dijo Manuel Gondra y que mencioné hace un rato. El indiferentismo en política es la muerte de la democracia. Involucrémonos en política. Muchísimas gracias, senador. Gracias. Pues de esta manera estamos cerrando este espacio que se denomina Una Mirada Diferente. Muchísimas gracias a la teleaudiencia que siempre nos acompaña. Agradecemos infinitamente también a la directora Melissa Prieto, al jefe de prensa y a todo el plantel de profesionales que hace posible la realización de Una Mirada Diferente. Muchísimas gracias y sigan con la programación de Senado TV. Hasta nuestra próxima edición.